el Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología, en coordinación con el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, continuamos esta tarde con esta serie de conversatorios donde tratamos un tema de interés para todos nosotros de la mano de 3 especialistas sobre el tema y dirigidas las preguntas por medio de la maestra Cintia Castro. El tema de hoy que vamos a tratar son las adicciones, su química y comprensión. Le doy la palabra a la maestra Cintia Castro para que nos haga favor de iniciar. Muchísimas gracias, doctora Díaz. Como siempre, estar en una tarde de café y charla de ciencia anima muchísimo la posibilidad de entrar en contacto con una sociedad que siempre hemos dicho, cada día está más demandante de información de buena fuente y además en temas de coyuntura como es el tema de las adicciones. Y yo quiero abordar justamente a la doctora Marta Patricia Hernández, estimadísima doctora. ¿Cómo fue que usted se interesó por el tema de la adicción? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues yo más bien pues soy una académica y principalmente me dedico a bioquímica, en específico en el área de proteínas, pero también hago divulgación. Y uno de los temas que he tocado durante mucho tiempo, que no, bueno, aparentemente no tiene que ver con el tema, pero fue por la razón que estoy aquí, es ver precisamente cómo algunas sustancias en nuestro cuerpo y sobre todo los receptores desarrollan lo que conocemos como el enamoramiento y la formación de vínculos afectivos. Cuando yo estudié este tema, pues inmediatamente me percaté que existen conductas, que existen rutas en el cerebro que se van a complementar precisamente con las rutas de muchos neurotransmisores que van más allá de lo que conocemos como la atracción y el vínculo de pareja, y como sustancias ajenas a nuestro cuerpo que podemos tomar de fuera van a incidir en estas áreas específicas del cerebro y pues van a provocar pues diferentes conductas, pues sobre todo pues por el tema que tocamos, adictivas, aunque no necesariamente hay sustancias. Después vamos a ver seguramente en el tema cómo nosotros mismos nos podemos provocar ciertas conductas adictivas que no tienen que ver con sustancias, ¿no? Porque precisamente pues son las mismas vías, son las mismas carreteras a través del cerebro que van a estar mandando moléculas, que van a mandar estos mensajes, estas señales que van a llegar precisamente a los receptores, que básicamente estos receptores son proteínas, que son como las cerraduras que van a dar abertura a estímulos y obviamente a una respuesta por parte del organismo. Y pues basta que se parezcan, que puedan entrar a esta cerradura, aunque no sean exactamente la molécula para la cual están destinados para regular pues temperatura, hambre, motivación, deseo sexual, pues muchas de las funciones que tenemos en nuestro organismo. Entonces, esa fue mi entrada un poquito a ver qué es lo que había en toda esta parte del cerebro para poderla comprender, ¿no? Esa fue, digamos, mi entrada ahí. Pues bueno, me empecé también un poquito a interesar por lo mismo en el tema de las adicciones, ¿no? Que también siguen estos mismos circuitos, estas mismas carreteras en el cerebro. Ya volveremos porque apenas es como para abrir boca. A mí sí, fascinante, sí. ¿No? Es como abrir la caja de Pandoras. Pero bueno, en lo que la terminamos de desempacar, voy a irme al doctor, al psicólogo Juan Pablo Peña. Muchísimas gracias, psicólogo. La primera pregunta que se antoja, ya vimos una parte química importantísima, pero veamos ahora, ¿qué es la adicción desde la psicología? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la adicción, en términos generales, pues es un trastorno del comportamiento, pues que incide de manera muy significativa en el funcionamiento de las personas, que se caracteriza por síntomas muy puntuales, como la obsesión,
es ese pensamiento repetitivo, ¿no? Constante en el usuario acerca de la sustancia a la que desarrolla dependencia, y la compulsión, que es el acto repetitivo, ¿no? De estar bajo la ingesta, ¿no? De una sustancia que en este caso hablamos de una sustancia psicoactiva, ¿no? Que va a alterar no únicamente el comportamiento, sino también los pensamientos, va a alterar inclusive las emociones y las sensaciones. Y hay criterios muy puntuales precisamente para poder definir cuando una persona ya tiene un nivel de dependencia, pues que clínicamente pueda ser significativa y que de alguna u otra manera pueda necesitar ya un abordaje tanto médico como terapéutico. Entonces, se va a caracterizar también por ciertos criterios, como por ejemplo la tolerancia. La persona que desarrolla dependencia o que desarrolla una adicción, que es el término, digamos, que en el argot popular se maneja, ¿no? De manera general, pero bueno, nosotros en el área clínica pues, lo manejamos como dependencia. Vamos a ver que la persona va a empezar a incrementar las dosificaciones de la sustancia para la cual desarrolló dependencia, la finalidad de obtener los mismos efectos que tenía inicialmente cuando empezó a probar esa sustancia o cuando tuvo su consumo experimental. Otra de las características es que también va a empezar a aumentar o incrementar la frecuencia en el uso de esas sustancias. Digamos que si una persona, ¿no?, inicia a consumir, hablemos de cristal, ¿no?, y lo voy a mencionar así como en el argot popular lo manejan los usuarios, ¿no? Le llaman a las dosis globitos, ¿no? El globito de cristal, que es la metanfetamina. Si un usuario inicia a lo mejor con medio globito, ¿no? Y medio globito le da el efecto deseable, ¿sí? Lo altera, le da pues toda la estimulación que conocemos, ¿no?, acerca de los efectos de esta droga. Con el consumo habitual va a empezar a incrementar esas dosificaciones. A lo mejor ya va a ser la dosis completa, o a lo mejor ya va a empezar a incrementar un mayor uso en la frecuencia. Ya no va a ser como eventualmente, ya va a ser más frecuente, ¿no?, el uso, ¿no? Y ahí es como definimos nosotros que una persona ya tiene, digamos, un nivel de dependencia, ¿no? Y es para nosotros eso es un trastorno del comportamiento que incide, ¿no?, en el funcionamiento de la persona, ¿no? Muchísimas gracias, psicólogo. Doctor José Luis Cervera, bienvenido. Muchas gracias, porque sabemos que los tres tienen unas agendas bien complicadas y no sabe el gusto que me da, bueno, verlo a través de la pantalla y saberlo con nosotros. Qué bueno que pudo conectarse. Doctor, y yo voy a abrir fuego directamente con usted. ¿Qué son las adicciones desde ese punto de vista de la psiquiatría, el cerebro propiamente? Mira, muchas gracias por la invitación y sobre todo, pues qué bueno que abrimos un espacio para hablar de las epidemias. Tenemos alrededor de 25 años con una epidemia muy grande en cuanto al uso y el abuso del cristal, ¿no? Ya algunas otras sustancias habían adoctrinado a la población en el uso de las sustancias, ¿no? Y en la cultura del grupo de autoayuda para recibir los enfoques y las destrucciones tan grandes al lado de la red de soporte del individuo que es adicto, ¿no? Está bien establecido que 100 personas son las que sufren de manera agónica la esclavitud de un individuo que usa sustancias, pero a partir de que llega la metanfetamina, que es una droga que es vieja, fue manejada en la Segunda Guerra Mundial, más o menos para darnos una idea de la fuerza biológica y de la capacidad biológica que tiene. Imagínate una dosis de snipeado de cocaína tiene una saturación del 35, el 40% a nivel sanguíneo en instantes, ¿no? Una dosis de sulfato de cocaína, que es agarrar la cocaína y hacer cocaína base y fumarla, por la vía de administración tiene una saturación del 50%. Y el cristal se los lleva de calle.
La cocaína dura 4 a 6 horas, el cristal dura en acción continua, puede durar hasta 16 horas. Y el índice de saturación es casi del 90%. Y entonces imagínate tener el estimulante continuamente en tus neuronas y hace que tu cerebro tenga un retrabajo y te hace que tú percibas el mundo de una manera tan estimulado que los muchachos empiezan a tener algo que nosotros llamamos sopsias, alucinaciones de animalitos. Entonces empiezan a sentir que en sus sistemas nerviosos y en sus nervios les empiezan a salir gusanitos y entonces empiezan a ver los gusanitos, los animalitos, y ante la desesperación mínimo se los queman con el tabaco, ¿no? En algunas ocasiones algunos individuos llegan a perder tanto el juicio y desaparecen de esta realidad que entran en una realidad adictiva que nosotros llamamos psicosis y se llegan a prender fuego. También lo que hace tiras es totalmente la personalidad, o sea, un individuo desde el punto de vista de la psiquiatría tiene fases, ¿no? La fase 1 lo hace por curiosidad. La fase 2 lo hace por recreación. La fase 3 lo hace porque lo ocupa para trabajar, para convivir, para funcionar. Y la fase 4 vive absolutamente para la droga, ¿no? Las cifras ya dejan un espacio bastante fuerte para la reflexión, pero vamos a ir alternando y ahora justamente se embona a lo mejor muy bien, doctora Hernández, con esto que decía el doctor, y yo voy a hablar de esto. ¿Todas las drogas actúan de la misma forma? Y es una pregunta dirigida hacia usted, doctora. No, hay, como dijo el doctor, hay drogas, depende el daño que hacen. Las que mencionan pues son las más destructivas, ¿no? Las que mencionan pues son las más destructivas, ¿no? Obviamente, pero tenemos una variedad y dependiendo del efecto que hagan, sobre todo, como les decía, pues son unas señales que pues no tenemos, pero llegan a las zonas del cerebro que las interpretan como tales, ¿no? Entonces tenemos opioides, que pues ahí podemos tener el opio, la heroína, la metadona, la codeína, estimulantes como la cocaína, como las anfetaminas, como las metanfetaminas, la cafeína, el tabaco, no olvidemos que también es una droga, depresores como el alcohol, que de hecho pues quizás no cause tanto daño como otras, pero en términos de salud pública, pues el número total de personas que sufren por alcoholismo pues es muy grande, entonces en poblaciones es muy fuerte, y los psicodélicos, ¿no? Como el LSD, como los hongos, como el peyote, y el grado que tiene de daño pues va a ser muy, muy diferente uno de otro, y la forma también que se administra, o sea, no es lo mismo, que tienen que ver con la velocidad que llega al cerebro y la dinámica que tienen en él. No es lo mismo comer por ejemplo, en el caso de la marihuana, la gente que se come un brownie hecho con marihuana, pues puede tener hasta 1 hora que le dure el efecto, que no es lo mismo pues que fumarse un cigarro o aspirarlo, ¿no? En estos tratamientos de vidrios que les dicen bong, ¿no? Igual, pues la cocaína, pues no es lo mismo también comerla que aspirarla. Entonces, depende mucho la naturaleza química, pero también depende mucho cómo se administre, ¿no? O sea, lo peor que puede suceder, pues es que, por ejemplo, no las inyectemos, porque ahí llega directamente torrente sanguíneo directo al cerebro, ¿no? La segunda, pues sería en el aspirado, ¿no? Y la forma más lenta, pues comerla, ¿no? Entonces, depende mucho la naturaleza química, la zona donde llega al cerebro, pero también la forma como se está tomando esta droga, ¿no?
Muchísimas gracias, doctora. Y seguimos en el terreno de la psicología al psicólogo Juan Pablo Peña. Bueno, hemos leído y nos hemos enterado cada día más, con mayor cercanía, algunas tesis, y unas de ellas hablan de estas especies de predisposición a la adicción. Y yo enfocaba la pregunta y se la hago como tal. ¿Hay predisposición familiar a algunas conductas adictivas? Bueno, efectivamente, ¿no? Nosotros hemos logrado percibir mucho, ¿no? Ya en la atención de manera directa de muchos usuarios que se inician en el consumo, usuarios adolescentes que se inician en el consumo, por ejemplo, ahí en el área en el municipio de Los Cabos, me tocó trabajar mucho en la parte preventiva. Y muchos de los chicos, ¿no? que trabajaban, en este caso, en los botes o en las lanchas que llevan el tren turista, ¿no? Que iniciaban el consumo. Nosotros aplicamos unas pruebas que se llaman pruebas de tamizaje en las escuelas, y ahí detectamos algunos riesgos, ¿no? De consumo, y cuando detectamos esos riesgos mandamos llamar a los padres de familia y a los muchachos, y ya cuando hacemos una entrevista ahí detectamos, ¿no? Prácticamente a través del interrogatorio que hacemos a los padres, precisamente que hay evidencia, ¿no? De consumo, solicitamos antidoping, todo a través de un consentimiento informado, ¿no? Ya tenemos el antidoping, tenemos el resultado positivo. Y bueno, la cuestión es que muchos de ellos que se inician en el consumo, pues obviamente se inician por la curiosidad, ¿no? Y saber, ¿no? Cuáles son los efectos que generan, cómo alteran las sustancias, en algunos casos para evadir de situaciones o emociones desagradables, en otros para incrementar las emociones agradables. Pero muchos de ellos había una convergencia respecto a que el consumo lo miraban como muy natural, porque en su casa o en el contexto donde ellos se desenvolvían, pues estaba presente y lo miraban como algo natural, ¿no? Bandura habló un poco de esto, ¿no? A través del aprendizaje vicario, que es el aprendizaje que tiene que ver por la observación. Yo puedo ser un padre y a lo mejor ser fumador, ¿no? Y decirle a mi hijo, no fumes, ¿no? Pero es más probable que mi hijo aprenda a hacer lo que yo estoy haciendo a través del ejemplo que yo le estoy dando, que a que él prácticamente sea más receptivo a lo que le estoy diciendo, ¿no? De tal manera que sí incide mucho esa parte que tiene que ver con la herencia, no únicamente la parte del desarrollo dentro de la dinámica de la familia, sino también la parte genética, ¿no? Como en el caso de la diabetes, ¿no? Lo vemos en el caso de la diabetes. Si yo tengo un padre, o mi madre o mi abuelo es diabético, a lo mejor yo no soy diabético ahorita, pero tengo una predisposición. ¿Qué va a suceder? Que si me expongo a los factores de riesgo, la probabilidad de desarrollar esa enfermedad tiene o me da un pronóstico mucho más elevado que aquella persona que no tiene esa predisposición, ¿no? De tal manera que si yo ya en mi contexto tengo ciertos determinantes, por ejemplo, sociales, ¿no? O factores desfavorables, ¿no? Pobreza, disposición de drogas, violencia y todas estas situaciones contextuales, ¿no? Obviamente la probabilidad de desarrollar el comportamiento adictivo o de consumo puede ser más elevado que aquella persona que no lo tenga. Esto no quiere decir que obviamente aquella persona que tiene cubiertas estas áreas pueda desarrollar, ¿no? También el comportamiento adictivo, porque lo tenemos también, ¿eh? Aquellos muchachos que llegan de hogares aparentemente muy funcionales, pues desarrollan igual o hasta más, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver el comportamiento adictivo, ¿no? Y esa es la complejidad, ¿no? de este comportamiento. Gracias, psicólogo. Voy ahora, doctor Cervera, y tengo que hilvanar. Yo tenía pensado hacer algunas preguntas previas a esta que le voy a hacer ahora, pero usted ha sido de entrada es tan contundente en algunas de las afirmaciones que me quiero ir a centrar en algo. ¿Qué le pasa al cerebro humano con la ingesta de drogas, doctor? Porque no es lo mismo, definitivamente, los cuadros de adicción del pasado a los actuales. De ahí que pregunte por qué. El paradigma para usar drogas cambió. En los años 60, en los años 70, la juventud que usaba drogas la usaba por dolor psicológico. Se quedó huérfano, lo dejó la novia, tuvo un sufrimiento,
abusaron de él, tuvo algún problema. Pero de los años 90 para acá, 90, 2000, toda esta época, toda esta nueva generación, había una posición que decía que el cerebro evolucionó. ¿Recuerdas aquellos programas en donde hablábamos y decíamos que el Homo sapiens había evolucionado del Homo sapiens sapiens y luego del sapiens sapiens al Homo consuminus, y después del Homo consuminus había evolucionado al Homo hedonimus, del hedonismo? Las generaciones de hoy tienen una predisposición genética al hedonismo. Si no hay placer inmediato, me aburro. Y el niño no se debe de aburrir. Entonces, cómprenle un celular, cómprenle todo, y el cerebro se modifica. Se modifica. Los canales del conectoma, el cerebro es un inmenso conectoma, es como un millón de telefonistas agarrando teléfonos como los antiguos que decían, ¿no? Y conectando todas esas conexiones en el conectoma. Entonces, ¿qué sucede? El cerebro vive para la droga, pero paga un precio. No los deja dormir, y al no dejarlos dormir, no descansan. Y al paso de algún tiempo hay daño neuronal. Las neuronas mueren por apoptosis celular, causada por el exceso de trabajo. Y como el ciclo de la recompensa de la dopamina domina por completo al área racional y el individuo usa toda su voluntad para seguir consumiendo por necesidad del subidón de dopamina, pues hay una muerte celular. Nosotros en el hospital, cuando teníamos el área de psiquiatría, antes de donársela al COVID, llegaban los muchachos intoxicados por cristal y les pedíamos el perfil cardíaco y veíamos que traían una enzima que se llama CPK. Entonces, el normal de la CPK está alrededor de las 70, 80, 150 niveles de enzima. Entonces, cuando el individuo usa cristal y hace una intoxicación aguda muy intensa, llega a ser hasta 1500 de CPK. Si ese paciente no le metemos agua y no lo tratamos inmediatamente, hace una miopatía. Las células del músculo se mueren y al morirse liberan sustancias que liberan a la hora de su muerte por su apoptosis celular. O sea, no se mueren porque se quieran morir, sino se mueren porque mueren trabajando. Es como ese caballo de carreras que le meten todas las hormonas y le meten todas las drogas posibles para que llegue a la recta, pero el caballo antes de salir sale, pega un brinco, le pega un infarto y cae. Hasta ahí llegó el caballo. Entonces, eso le pasa a nuestras neuronas. Las neuronas se autodestruyen por exceso de trabajo, no paran de trabajar, no descansan, no hay opción para dejar de trabajar y hay una muerte celular. Y eso implica un deterioro cognitivo impresionante. Nosotros tenemos pacientes que usan drogas y se les hacen pruebas de inteligencia en el hospital y cuando entran, ya que están desintoxicados, se les hacen las pruebas de inteligencia, se miden y después de 3 a 4 meses de estar completamente limpios y que fueron los privilegiados del 35% de los que se lograron salvar, recuperan entre 5 y 10 puntos de sus pruebas. O sea, hablar de 5 y 10 puntos de inteligencia, oye, permíteme decirte que el cerebro lo agarras así como por el pavimento y lo arrastras por completo, ¿no? Y no hay poder humano que les pueda cambiar la vida. Pagan un precio muy alto porque tenemos más insuficiencias renales, más infartos, más problemas de médicos porque también el organismo se desgasta. La capacidad biológica de los riñones, de los pulmones y de todo se rechaza. Gracias, doctor. Voy a ir ahora